Confiamos en la soberanía de Dios y Dios dirige a Estados Unidos. También quiero vivir en una sociedad moralmente fuerte, donde las familias sean fuertes. Creo que la religión es un prerequisito para el gobierno. Es la herramienta para controlar a las masas. Bienvenidos a un nuevo episodio de Postales de Campaña, la cobertura especial de France 24 en estas elecciones presidenciales de Estados Unidos. Con nosotros viajarán a los 6 estados que decidirán al presidente de este país los próximos 4 años. Y nuestro viaje hoy nos lleva a Georgia, un estado tradicionalmente republicano donde el voto evangélico tiene muchísimo peso. En los últimos años la población se ha vuelto más diversa y también las opiniones públicas. Pero antes de entrar en detalles, veamos algunos datos que nos permitirán conocer mejor esta zona del sur del país. ¿Qué sabemos de Georgia? Situada entre el Océano Atlántico, Florida y Carolina del Norte y Carolina del Sur, Georgia se encuentra en el corazón del sur de Estados Unidos. Georgia es un estado de contrastes. Montañas en el norte con la cordillera de los Apalaches y llanuras en el sur. Con 10,6 millones de habitantes, Georgia es uno de los estados más poblados del país. La mayoría de la población se concentra en el norte, en la región de la capital, Atlanta. Atlanta es además el centro de la economía del estado, sede de importantes compañías como UPS, Delta Airlines y Coca-Cola. La comunidad afroamericana está muy presente en Georgia, 33% de la población. El estado también es el lugar de nacimiento del movimiento de derechos civiles. El electorado está bastante dividido. Mientras que los afroamericanos y los votantes graduados blancos votan a los demócratas, las áreas rurales tienden a ser republicanas. Georgia también alberga una gran población de cristianos evangélicos, un electorado clave para Donald Trump. Georgia ofrece 16 votos del colegio electoral. En 2016, Donald Trump ganó con el 50,4% de los votos. El estado no ha votado por un candidato demócrata desde Bill Clinton en 1992. La unión política entre republicanos y evangélicos se ha mantenido firme los últimos 47 años, sobre todo aquí en Georgia, en el corazón del llamado Cinturón Bíblico, una zona al sur del país en la que se concentran la mayoría de evangélicos blancos. Representan un 26% del electorado en todo el país y para ellos estas elecciones son más importantes que nunca. Confían en que Donald Trump, al que ven como el mensajero de Dios, peleará por las libertades religiosas y detendrá los abortos. Donald Trump, por su parte, ha peleado mucho por este voto. Incluso ha empujado para que se eligiera contrarreloj una jueza conservadora en la Corte Suprema. Además, los evangélicos cuentan también con el apoyo del vicepresidente Mike Pence en la Casa Blanca. Pero ¿será todo esto suficiente para ganar el estado de Georgia? Un equipo de France 24 ha buscado respuestas en la capital del estado, en Atlanta. Durante los últimos 4 años, Dios ha tenido competencia en el cinturón bíblico. Donald Trump se ha hecho un lugar en esta zona rural, pero aquí la vida sigue girando en torno a la religión, no a la política. En Georgia, el 40% de la población es cristiana evangélica. El grupo de viudas de la iglesia de Rock Springs organiza una comida para el personal de la parroquia. El invitado de honor es el pastor Benny Tate. Desde el fondo de mi corazón, gracias a todas por hacer esto por nuestro personal. No puede quedarse por mucho tiempo. El pastor dirige lo que los estadounidenses llaman una mega iglesia. 6.000 feligreses, 10 veces la población de Milner, la ciudad donde se encuentra ubicada. Cuando Benny Tate asumió el cargo hace 30 años, había solo unas pocas decenas de feligreses. Hoy en día está al frente de algo más que una iglesia. Una escuela, un refugio para personas sin hogar, producción de cortometrajes. Las mega iglesias también se definen por su peso en una comunidad. Y por supuesto, aquí late el corazón de la congregación. Un santuario de $4 millones. Esta sala tiene capacidad para unas 1.100 personas. Por supuesto, nuestro equipo de alabanza estará aquí arriba. Yo estaría allí en el púlpito y predicaría. Muchas vidas han cambiado aquí. Tuvimos algunos servicios increíbles en este edificio. Todos los domingos, Benny Tate da 3 servicios.
No respaldamos al Partido Republicano, no respaldamos al Partido Demócrata. Nos ocuparemos de los temas bíblicos y diremos que esta es la enseñanza bíblica en esta área. Estados Unidos lo logrará sin importar quién sea elegido, porque nuestra confianza no está en quien esté en la Casa Blanca. Nuestra confianza está en quien está en el trono. Confiamos en la soberanía de Dios y Dios dirige a Estados Unidos. Dios cuida de Estados Unidos, pero ¿los estadounidenses cuidan su creación? Crecí en una escuela cristiana desde el preescolar hasta la graduación. Continué siendo cristiana toda mi vida. Diría que mi fe es el mayor pilar que tengo en la vida. Kerry Metz es una cristiana evangélica y defensora del medio ambiente. En su comunidad, muchos niegan el cambio climático. Kerry no entiende la oposición entre la ciencia y la fe. Creo que no hay nada más pro vida que enfrentar el cambio climático. La ciencia es una de las cosas más cristianas que tenemos. Es la forma en que Dios se nos muestra. Dios quiere que seamos inteligentes, quiere que seamos pensadores. La Biblia dice que Dios nos llama a ser guardianes de nuestro planeta, nos llama a cuidar nuestro planeta. Kerry acaba de mudarse a los suburbios de Atlanta. Aún no ha encontrado su nueva iglesia. Creo que la nueva candidata a la Corte Suprema no es una muy buena opción. También me preocupan sus fuertes inclinaciones religiosas y cómo eso afectará a los derechos de las mujeres aquí en Estados Unidos. Como cristiano, yo personalmente no creo en el aborto, pero lo que las demás personas hagan tendrán que responder ante Dios por esas acciones. Creo que el aborto es un tema en todo Estados Unidos y también la manera en la que están tratando de transgredir un derecho humano básico que es la autonomía corporal. Creo que la religión es un prerequisito para el gobierno. Es la herramienta para controlar a las masas. Así es. Creo que eso es más de lo mismo. Y para entender mejor el voto evangélico blanco, hemos querido hablar con uno de sus líderes, con el doctor Ralph Reed, que es el presidente de la coalición Fe y Libertad, una organización sin fines de lucro que defiende la política social conservadora con cerca de 2 millones de miembros. Además, usted ha participado en varias campañas electorales y trabaja, de hecho, en la de Donald Trump este 2020. Y precisamente sobre el presidente es la primera pregunta que queremos hacerle, sobre la moralidad del presidente. Hace 4 años muchos evangélicos dudaron de ella. ¿Se han disipado estas dudas? Creo que esas dudas se disiparon hace tiempo. Tuvimos el beneficio de 4 años de su liderazgo y creo que la mejor manera en la que podría resumirlo sería en 4 palabras. Promesas hechas, promesas cumplidas. Él fue el primer candidato presidencial en la historia de Estados Unidos en publicar una lista de jueces y jurados y decir que iba a llenar un puesto vacío en la Corte Suprema de Estados Unidos con alguien de esa lista. Lo hizo no una, no 2, sino 3 veces. Y es el único presidente en la historia de Estados Unidos en haber hecho algo así. Lo ha hecho otras 200 veces para otros jueces federales. Cumplió su palabra de mover la embajada de Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén y reconocer a Jerusalén como la capital de Israel. Cumplió su palabra en la reducción de impuestos, cumplió su palabra en ser pro vida. Entonces creo que en ese punto ya no se trata de la fe. Tiene un historial comprobado de éxitos y logros y creo que respaldarán a Donald Trump de manera mucho más amplia en 2020 de lo que lo hicieron en 2016. ¿Cómo ha mantenido Donald Trump esa promesa que hizo hace 4 años de poner límites al aborto? Restauró y reforzó la política de Ciudad de México, que previene que el dinero de los contribuyentes se utilice para promover el aborto a través de programas de planificación familiar extranjeros. Fue a la Corte Federal y defendió a las hermanitas de los pobres y a otras organizaciones cristianas que fueron obligadas, bajo el Obamacare, a pagar por el aborto y la inducción de medicamentos. No solo se trataba de un asunto de aborto, era un asunto de libertad religiosa. Le quitó la financiación a la planificación familiar en la línea del programa de prevención del embarazo adolescente y también se convirtió en el primer presidente en la historia de Estados Unidos en hablar en la Marcha por la Vida. Hay argumentos muy sólidos para decir que ha sido el presidente más pro vida en la historia de Estados Unidos. ¿Qué opina de la decisión de Donald Trump sobre esa silla que quedó vacía en la Corte Suprema? Estamos absolutamente emocionados. Hemos sido grandes seguidores de la jueza Barrett por mucho tiempo.
Es una candidata muy impresionante, tiene un gran intelecto, brillante, es una académica legal muy respetada y, de nuevo, es un ejemplo de una promesa que el presidente hizo y cumplió. Con la nominación de Amy Coney Barrett, no solo tenemos una oportunidad de poner en la corte a una mujer madre de hijos que van a la escuela, que por primera vez estaría en la corte y volvería a traer la perspectiva de una mujer en esa etapa de su vida, sino también una mujer devota, de fe. Una mujer para quien su fe cristiana es muy importante y ha sido atacada por eso. Como cristiano evangélico, ¿cuál es su visión de una sociedad estadounidense ideal? Quiero ver una sociedad próspera, con abundancia para todos. Me gustaría que la pobreza siga disminuyendo y que el empleo siga aumentando. También tengo una visión de sociedad en la cual todo el mundo pueda vivir en un vecindario seguro, libre de la plaga del crimen y de las drogas. Y también quiero vivir en una sociedad moralmente fuerte, donde las familias sean fuertes, donde las personas sean devotas de Dios, como quiera que lo entiendan, donde las familias estén intactas. Esa es parte de nuestra visión, ver a las personas con una familia y un matrimonio intactos y saludables, porque creemos que ese es el departamento de salud, educación y bienestar más exitoso que se pueda concebir. Padres amorosos y un hogar amoroso pueden hacer un mucho mejor trabajo que cualquier plan gubernamental. Muchas gracias por estar con nosotros en el episodio de hoy. You bet. En Estados Unidos hay más de 95 millones de evangélicos y la mayoría de ellos apoyan a Donald Trump, pero no todos. Fuera quedan los más progresistas y los afroamericanos, que se decantan por el lado demócrata. Precisamente este último grupo de la población, los afrodescendientes, han sido los más castigados por la COVID-19 en este país. Y para conocer el impacto que la pandemia ha tenido en ellos y en estas elecciones presidenciales, ponemos rumbo a nuestro siguiente destino, Florida. Acompáñenos en este viaje a través de nuestras redes sociales con el numeral Postales de Campaña F24 o en la página web france24.com.